¿Y qué pasa con Vaca Muerta? Porque hay un silencio sospechoso. Y escuché algo, y he leído algo por allí, de que hay un parate casi total. Por eso nos decidimos una vez más a molestarlo a nuestro amigo el ingeniero Mauricio Becchi, que es consultor fundamentalmente en temas energéticos, y que con su buena predisposición dijo, allá voy a estar, y aquí llegó. 6 minutos antes del horario pactado, una barbaridad. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Miguel. Bueno, ¿qué pasa con Vaca Muerta? Porque la última vez que vos viniste, yo te estaba escuchando en el archivo, que yo te invité, hablábamos del tema de la energía, lo potencial que podía ser, lo de Vaca Muerta, ¿y ahora? Qué buena pregunta. Yo voy a hacer un poco una broma, un chiste como referencia porque lo puede ilustrar perfectamente. Y Vaca Muerta en este momento es como una vaca que todos los días le sacamos leche porque está produciendo, no ha cambiado esa situación, pero nadie le da de comer. Entonces la pregunta es cuánto tiempo puede sobrevivir la vaca produciendo sin que nadie la alimente. El problema es que en Vaca Muerta se cortaron todas las inversiones. O sea, por la situación del país, digamos, por el problema de la deuda, por la baja confiabilidad que hay, etcétera, etcétera, por el hecho también de que del control de la tarifa, que todos nos ponemos contentos porque no nos sube la tarifa, pero la tarifa tiene que ver con eso, la falta de inversiones, porque vos para poder, digamos, explorar... Sí, esto que esté congelado el tema de los combustibles. No arregla nada, pues eso no arregla nada, al contrario, o sea, no deja de ser un problema porque el dinero para la inversión empieza a desaparecer, hay poca confianza que pueda recuperar la inversión y la gente no, y digamos, la Vaca Muerta no se perfora. O sea, el tema principal de Vaca Muerta, no Vaca Muerta, el tema nuestro del petróleo es así. Nosotros venimos perdiendo, por lo menos reserva comprobada de petróleo continuamente, de petróleo convencional, el que siempre han estado explotando. Y aparece Vaca Muerta, entonces vamos compensando. Y en este momento estamos en una situación donde el 19% del petróleo que producimos proviene de no convencional, o sea, de Vaca Muerta, de shale oil. Y el 47%, el 45% del gas pasa lo mismo. O sea que vamos derecho a un tipo de combustible como el que se produce en Vaca Muerta, porque nuestras reservas naturales han ido decreciendo. Pero ¿y con qué nos vamos a quedar? Pero hay un pequeño problema, o sea que ese tipo de producción necesita permanente explotación. O sea, hay que agujerear, perforar continuamente. Y cada pozo se lleva, no sé, digo un número aproximado, 6, 8 millones de dólares. Entonces, si nadie está dispuesto a poner dinero porque no hay una rentabilidad suficiente, porque lo que te pagan por el petróleo que sacas no es el valor que se espera, y esto no funciona. Es simple, Miguel. O sea, estamos en una situación realmente lamentable. Fíjate que Nielsen, que lo han colocado un poco en el tema del petróleo, que ha sido un negociador de nuestra deuda en otros tiempos, aparecía como un estandarte o un emblema de que íbamos a tener éxito en el futuro, que eso se iba a movilizar. Pero aparentemente Nielsen no puede hacer nada hasta tanto el presidente no termine con la negociación de la deuda. Y es curioso que el gobierno ha pospuesto todo tipo de actividad, todo tipo de arreglo, todo tipo de cuestión administrativa hasta tanto no termine la negociación de la deuda. Yo creo que ahí está un poco la clave. Pero tampoco hay un plan, así que no sé qué sucede. Claro, ahora la solución del tema de la deuda tiene dos vertientes de opiniones, porque por allí el gobierno, la suprema autoridad, que es el presidente, se refiere a un tema y desde otro sector de su misma de su mismo género le salen con algo distinto. Ha habido ya... Sí, por eso te digo, tenemos una situación de gran contradicción. ¿Y qué hacen los inversores en una situación de ese tipo? No ponen el dinero. O sea, sencillamente es eso, no hay ningún... Entonces está muerta desde el punto de vista de las inversiones. Los pozos petrolíferos siguen produciendo, pero el problema del tipo, digamos, de petróleo no convencional y gas no convencional. Pero el principal problema es que esos pozos tienen una vida muy corta, porque el petróleo convencional requiere inversión permanente. Entonces, después de 1 año y medio, seguramente va a caer la producción notablemente. O sea, si para ese tiempo no estamos ya con un montón de nuevos pozos trabajando, la producción argentina, que venía recuperándose, o sea, estamos en valores aproximadamente del 2009, porque a mediados, digamos, para el 2015 ya había descendido bastante.
eso va a volver a revertirse. Lamentablemente está pasando eso. Si eso no hay... va, cuando hablamos de petróleo, hablamos también de la inclusión del gas. Sí, lo que pasa es que yo lo nombré recién, gas y petróleo, o sea, yo generalizo, pero Vaca Muerta prácticamente tiene que ver más con el gas que con el petróleo. Inclusive... Porque vos te acordás lo que se decía, bueno... Petróleo también, pasamos, ¿no? Pero, pasamos de importadores a exportadores sí, otra vez. Pero por supuesto, y te digo más, este año, por ejemplo, te voy a dar un tema interesante, siempre hemos estado, o sea, la gente se cree que uno importa o no exporta, nosotros siempre exportamos e importamos, lo que cuenta es la balanza comercial. Porque por cuestiones operativas vos determinado digamos, producto te sobra, lo vendes, determinado producto lo compras, entonces nuestra balanza ha sido siempre negativa. Y el año pasado, aunque te parezca mentira, cerramos por primera vez creo que con 72 creo millones de dólares de déficit, o sea, prácticamente por primera vez tuvimos una balanza equilibrada, o sea que veníamos bien. Y este año yo creo que no va a suceder lo mismo, lamentablemente. Nuestra producción se va a ir abajo si las inversiones pronto no vuelven a aparecer. Como estoy hablando como en privado, prácticamente han despedido a la mayoría de la gente en Vaca Muerta, o sea que en este momento no hay ninguna... ¿Qué pasa con el montaje? Hasta estaban construyendo un tipo hotel para que puedan vivir la gente que iba a ir a trabajar. No sé en particular lo del hotel. El problema que hay... Lo vi por sí, televisión, pero digo, un par de cortos. Lo creo, pero no conozco el caso del hotel, pero en general, digamos así, hay una ciudad muy pequeña, un pueblito llamado Añelo, que está en esa zona, y ha estado creciendo enormemente. Inclusive hay inversores de inmobiliario de la capital, no recuerdo el nombre, pero unos muy conocidos que vemos la publicidad de todos los días, que están construyendo, digamos, a todo viento, digamos, ahí en Añelo. Y o sea que evidentemente había una expectativa, una expectativa bastante importante. Lo que pasa es que en este momento es que se ha caído, o sea, el gobierno dice que no va a seguir. O sea, si lo puso Nielsen al frente de eso es porque evidentemente espera alguna medida que esto se recupere. Pero hasta que no quede claramente de dónde sale el dinero, qué capacidad, qué respaldo tiene la Argentina, no vamos a seguir bien. Te digo un número interesante. Pero te quería preguntar, antes que avances en esto, ¿qué pasa con los equipos y maquinarias si se corta la producción? ¿Se deteriora todo eso? Sí, yo diría que sí, pero si es poco tiempo, no pasa absolutamente nada. Y yo diría que si no hay un futuro, se lo llevan. En la medida que sea necesario, se lo llevan a otro país, digamos. Yo creo que en este momento estaban operando cerca de 75 equipos hace poco y ahora hay en el lugar que han quedado 54, 53, no sé, una cosa así. Pero no sé si ese es el problema, porque esas cosas se resuelven rápidamente. El problema que es más grave de Vaca Muerta es que si alguien me pregunta si es rentable, no es rentable. O sea, es un tipo de producción que vos necesitas que se cumpla lo que se llama la curva de aprendizaje. O sea, que la gente necesita ser subvencionado al principio. Entonces, uno empieza a operar y a medida que va perforando, va aprendiendo, va solucionando los problemas. A la par de todo eso, va apareciendo toda la logística que no hay, porque eso es un lugar desértico. Y eso demora, supongamos. Pero claro, pero va a demorar la logística, la estructura, los productos, los servicios, van a aparecer, qué sé yo, 4 o 5 años fácilmente, antes que más o menos... Bueno, pero hemos esperado tanto. Ya empezó. Sí, pero te voy a decir, o por lo menos una idea mía un poco personal de esto. El problema de Vaca Muerta es que no es rentable. Nosotros empezamos a poner el ojo a Vaca Muerta creo que en el 2012, 2011, por ahí, cuando salió el Gran Brum. Con toda una novedad. Con toda una novedad. Y eso fue no porque se descubrió Vaca Muerta, yo creo que lo comentamos una vez, sino porque en Estados Unidos habían podido desarrollar la tecnología como para poder explotar ese tipo de petróleo, porque antes nadie se ocupaba de una formación, como en este caso, que no es un yacimiento, es una formación. Quiere decir que el yacimiento hay una concentración de petróleo, una formación es totalmente distribuido y es muy costoso, digamos, obtenerlo. Ahora, yo te hago una pregunta. Se está hablando que para el año 2027, 2030, viste que está avanzando otro tipo de energía. Es muy probable que el petróleo vaya camino a que se deje de usar como combustible. Que se ¿Habla de las eólicas? No, las eólicas, las solares, hay un montón, digamos, alternativas que están apareciendo, ¿viste? Pero no digo eso solamente, el auto eléctrico, o sea, todo ese tipo de combinación, va a hacer que el petróleo a la larga
deje de ser un combustible, va a terminar siendo una materia prima para hacer, por ejemplo, plástico, otro tipo de producto que vos conocés, que es muy bueno para eso. Claro, ellos los inversores lo saben, entonces aún mejorando las condiciones del país también van a retrasar. La pregunta que yo me hago es, en algún momento, explotaciones marginales como la de Vaca Muerta seguramente van a perder su cuarto de hora. Digo eso nada más. Y explotaciones como la de Arabia Saudita, por ejemplo, el Oriente Medio, donde vos hacer un agujero y sacar petróleo a raudales no te cuesta a nadie, de muy buena calidad, van a cubrir toda la necesidad de otro tipo de demanda. Entonces, dentro de ese contexto, la pregunta que te hago es, si Vaca Muerta demora mucho y no la explotan, va a ser demasiado tarde, porque van a tratar de mejorar el costo, pero cuando llegue el momento, la competencia que va en el mundo va a hacer que el precio del petróleo vuelva a valores, digamos, un tanto mucho más bajos y ya no será rentable la explotación. ¿Qué países se destacaron en lo que han puesto hasta el momento, hasta lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Qué países han sido los más inversionistas? En ese tipo de cosas. Acá en Vaca Muerta, por ejemplo. No, yo tengo entendido, por ejemplo, hasta Galucho mismo, por ejemplo, el caso del gas, el que fue al frente con todo, fue Tepetrol de Techín. No sé si conocí el caso. No. Tepetrol de Techín tuvo un caso muy interesante que era del año 2018 y donde arregló con el gobierno de que iba a sacar el equivalente, digamos, a 10 millones de metros cúbicos por día, si le pagaban un valor bastante importante del millón de BTU, que es la unidad que se utiliza para el gas. Y arreglaron, creo, un valor de $7.50, algo así. Un valor importante porque a los productores normales le estaban pagando por L3. Claro. Eso selló la alarma en todos los demás, porque quisieron engancharse, pero Techín siguió adelante. Y como hacen ellos siempre las cosas, como la rentabilidad es buena, le dieron con todo. Y terminaron el año con 17.500.000. O sea que prácticamente duplicaron el compromiso que tenía. Pero claro, demandaban que le pagaran los $7.50 por millón de BTU. Y el Estado terminó diciendo, yo no te puedo pagar eso, porque yo me había comprometido pagarte esto nada más que por 10 millones, pero vos estás produciendo más. Y ahí hay un conflicto que se está resolviendo en el campo judicial. Pero la pregunta es, si vos decís, ¿quién fue? Es que en el campo del gas, que es lo que más nos apremia, picó primero y marcó una diferencia notable, fue el petróleo Techín. Ahora, si bien la producción excedió el compromiso que habían tomado, es decir, bienvenido que hayan producido más. Eso claro, pero me estás pidiendo un valor alto, por eso está bien. La pregunta es, lo que quería decir el gobierno era, está bien, yo por lo que me comprometí te pago ese valor, pero lo que vos te cediste te pago el precio convencional. Claro. Ahora, necesitaría un apoyo esencial esto para que revierta en la posibilidad de que vengan capitales foráneos. Y yo creo que necesita, yo no lo tengo que decir, creo que es evidente para todos que hasta no se transparente la situación económica de la República Argentina, no es una decisión. Hace falta que la Argentina parezca como confiable. Después la decisión es un paso siguiente, ¿no? Porque yo me imagino los índices de desocupación cómo van a aumentar si es que se concreta ahora en el próximo tiempo. Ni hablemos. Pero mientras tanto te cuento un tema interesante. El gobernador de Neuquén, eje de Vaca Muerta está ahí básicamente, está hablando que él está esperando que todo esto se solucione porque dice que vendrían, no me atrevo a decir el número porque me parece que es una exageración, pero hace falta $200.000 millones de dólares, prácticamente una deuda externa, ¿viste? De dinero que podrían los inversores. ¿Te das cuenta? ¿No serán falsas promesas? Y es que ese número siempre se trabajó desde hace un montón de años, siempre ese número. Y hasta ahora tengo entendido que se pusieron 27.000 millones, 30.000 millones nada más. Claro, porque esto que nos sorprende a nosotros, yo por ejemplo, soy un simple lector de las informaciones que transcurren, me imagino en oídos de un empresario que pensaba llevar adelante un emprendimiento con una buena inversión y ve estos tiros y aflojes y esta falta de
Y cuando se entran a judicializarlo. Claro, pero fíjate, te hago un comentario. Argentina tuvo un programa, yo lo veo así, ¿no? En la época de Macri, más allá del aspecto político, hubo una serie de especialistas que empezaron a plantear solución a la energía renovable, o sea, básicamente eólica y solar. Y entonces aquí largaron un programa donde produjeron una serie de licitaciones. Las licitaciones consistían en que la ganaba aquella empresa que ponía un parque solar, un parque eólico, donde Argentina se comprometía a tomarle en su sistema interconectado la energía, a tomarla, y se la daba, y la licitación la ganaba el que cotizaba el valor más bajo en dólares por megavatio. Entonces, ¿qué sucedió? Que fue realmente exitoso para mí, porque hubo valores tan bajos como $47 por megavatio, y eso del mundo, energía renovable, es para mí el valor más bajo que existe. Hay que entender que la energía... ¿En cuánto promedia más o menos? No, en el mundo se ha manejado, no, inclusive acá también, no todo, te voy a explicar que no es tan simple, porque cuando yo te digo vos, mirá, te cotizo un valor relativamente bajo, es porque planteé mi instalación en el lugar más conveniente. O sea, mi llegada al sistema interconectado está ahí nomás. Tengo un lugar donde, por ejemplo, si es eólica, los vientos son permanentes y soplan todo el día en cantidad. Entonces, excesivos son. Claro, el precio no es solo el hecho de que el tipo, qué ingenioso que fue, sino que, que eligió un lugar que la naturaleza le ha hecho todos los favores, por así decirlo. Pero digo, esos valores tan bajos no se habían logrado. A su vez, la tecnología de la energía renovable va bajando su costo continuamente. Eso es lo bueno que tiene. Por ejemplo, vos no lo vas a creer, pero en energía fotovoltaica, hoy día está en valores 20 veces más bajos que en la década del 90, por ejemplo, para que vos veas cómo evolucionó la tecnología. Claro. Antes era un mito, hoy día es una realidad. Hay una gran diferencia. Entonces, la cuestión es que esta gente licitó y ganó. Ahora yo te hago una pregunta. Vos empezaste a trabajar y de golpe te dicen que bueno, que vos no podés... la plata vino de afuera. Los inversores están afuera. O sea que vos generás energía, el sistema interconectado en este momento de Scamesa te liquida el dinero en dólares o equivalente, o los tenés que cambiar y los tenés que mandar afuera. Y no están las condiciones como para eso. Y te dicen, no se puede sacar, no se puede sacar dólares. Entonces, ¿qué te parece que puede funcionar? Se para todo. Se para todo. Es simple, o sea que además todos saben que nosotros tenemos fama de no cumplidores, entonces cada vez que aparece una cosa de esta es algo difícil. Le han buscado la forma en su momento de crear una especie de seguro, o sea, la pregunta es, ¿cómo vos estás seguro? Eso sucede en Argentina, nomás que Camesa, que el administrador del mercado eléctrico, te va a pagar. Y entonces crearon una especie de seguro, ¿viste? Donde si no te pagaba Camesa, te pagaba el seguro. Se inventaron todos los artificios propios que tenemos nosotros, pero bueno, con una situación como la que hay ahora, eso no alcanza, porque te ha cortado hasta esa posibilidad. Y esto tiende a deteriorarse más a medida que pasa el tiempo. No sé. Sin arreglo, ¿no? Lo que están haciendo, los generadores que están generando, no le queda otro remedio, están generando. Ahora los que todavía no terminaron de hacer la instalación, están parados. Y ahí está. Y eso es una pérdida, porque cuando uno inicia un proyecto, conviene empezarlo y terminarlo, no dejar la cosa a medio camino, aumenta tus costos. Y después habrá reclamo de parte del proveedor, habrá juicio, que es ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero aplicaríamos acá el refrán criollo, ¿no? El que se quema con leche, después se sigue cuando ve una vaca llorar. Y por eso ¿Quién va a venir a invertir? ¿No? Bueno, terminamos en eso. ¿Quién va a venir a invertir? No hay otra forma. Bueno, esa es la realidad que tenemos. O sea, yo creo que Argentina está arreglando la deuda. El presidente decidió no ocuparse, da la impresión, de otros temas, tanto en arreglar el tema de la deuda. Mi opinión, daría la impresión que la estrategia de decir esta es la situación de la Argentina es tan mala que al negociar la deuda de estas condiciones, los acreedores, un poco desesperados, van a acceder a que le hagan una quita bastante importante. Yo creo que tiene que ver con alguna estrategia, tengo que pensar eso. Lo que sí que esto me hace acordar qué es lo que le pasa a la Argentina, y yo hasta puedo jugar a Macri con eso. El MIT, por ejemplo, cuando te da los cursos, hay los cursos que ahí te habla de, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la gestión. Y es muy simple, que es así, dice, si vos sos, te han puesto a cargo de alguna instalación importante que no conocés, normalmente viste que en el management van cambiando a la gente el lugar y vos decís, che, ¿cómo pusieron a este tipo si no sabe nada de eso?
Las empresas grandes lo hacen porque dicen, este no sabe, pero tiene una gran experiencia en otro tipo de cosas y rápidamente se da cuenta. Ajá. Entonces la ley es así. Yo me hago cargo de algo que es nuevo, que no conozco, pero tengo una grandísima experiencia. Lo primero que hago, ocupo un mes en recorrer toda la instalación, en mirar y entender ¿De qué se trata? cuál es mi negocio. Yo otros 2 meses tengo para empezar a trabajar, relacionarme con mi gente, no traer un tipo de afuera porque va a ser tan nabo como yo, ¿viste? Claro. Te digo por las cosas que vos ves que pasan inclusive con la política. Sí, somos testigos. Y descubrir cuáles son las personas que mejor conocen el negocio. Bueno, me alío con esas, siempre soy el capo yo, siempre tomo decisiones, uso mi nivel de inteligencia y establezco un plan estratégico. Y ahí viene lo último. En los meses siguientes, cuando completás los 6 meses de que te hiciste cargo, mirá qué interesante. Entonces, en ese momento, más vale que tirás el plan, ponés en marcha todo, que todos saben cómo vas a tener el timón, que todos saben qué vela vas a usar, que vos sabes dónde querés llegar, que todos saben, y ahí arrancás. Y ahí viene el porqué. Porque si vos no haces eso, y no haces nada, y estás siempre enredado en todas las mismas cosas, y no tenés ninguna definición, en un año, la gente que estás administrando van a tomar la iniciativa por vos. Entonces, ¿para qué te pusieron ahí? No sirvió para nada. Brillante, estimado Mauricio. Gracias por habernos ilustrado. Ojalá que la próxima vez pueda venir y decir, mirá, nos equivocamos de cabo a rabo y hay inversiones y esto se mueve y va. Alguna solución tiene que aparecer en algún momento. Yo creo que está está en el ser argentino, el programa más grande que tenemos. Allí estamos. Somos muy contradictorios los argentinos, estamos siempre en eso. Señores, nos ha acompañado para hablarnos desde el punto de vista de su experiencia el ingeniero Mauricio Becchi, que es asesor en temas energéticos. Gracias, Mauricio. No, muchas gracias, Wander. ¿Y qué pasa con Vaca Muerta? Porque hay un silencio sospechoso. Y escuché algo, y he leído algo por allí, de que hay un parate casi total. Por eso nos decidimos una vez más a molestarlo a nuestro amigo el ingeniero Mauricio Becchi, que es consultor fundamentalmente en temas energéticos, y que con su buena predisposición dijo, allá voy a estar, y aquí llegó. 6 minutos antes del horario pactado, una barbaridad. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Miguel. Bueno, ¿qué pasa con Vaca Muerta? Porque la última vez que vos viniste, yo te estaba escuchando en el archivo, que yo te invité, hablábamos del tema de la energía, lo potencial que podía ser, lo de Vaca Muerta, ¿y ahora? Qué buena pregunta. Yo voy a hacer un poco una broma, un chiste como referencia, porque lo puede ilustrar perfectamente. Y Vaca Muerta en este momento es como una vaca que todos los días le sacamos leche, porque está produciendo, no ha cambiado esa situación, pero nadie le da de comer. Entonces la pregunta es cuánto tiempo puede sobrevivir la vaca produciendo sin que nadie la alimente. El problema es que en Vaca Muerta se cortaron todas las inversiones. O sea, por la situación del país, digamos, por el problema de la deuda, por la baja confiabilidad que hay, etcétera, etcétera, por el hecho también de que del control de la tarifa, que todos nos ponemos contentos porque no nos sube la tarifa, pero la tarifa tiene que ver con eso, la falta de inversiones, porque vos para poder, explorar... Sí, eso que esté congelado el tema de los combustibles. No arregla nada, pues eso no arregla nada, al contrario, o sea, no deja de ser un problema porque el dinero para la inversión empieza a desaparecer, hay poca confianza que pueda recuperar la inversión y la gente la Vaca Muerta no se perfora. O sea, el tema principal de Vaca Muerta, no Vaca Muerta, el tema nuestro del petróleo es así. Nosotros venimos perdiendo, por lo menos reserva comprobada de petróleo continuamente, de petróleo convencional, el que siempre han estado explotando. Y aparece Vaca Muerta, entonces vamos compensando. Y en este momento estamos en una situación donde el 19% del petróleo que producimos proviene de no convencional, o sea, de Vaca Muerta, de shale oil. Y el 47%, el 45% del gas pasa lo mismo. O sea que vamos derecho a un tipo de combustible como el que se produce en Vaca Muerta, porque nuestras reservas naturales han ido decreciendo. Pero ¿con qué nos vamos a quedar? Pero hay un pequeño problema, o sea que ese tipo de producción necesita permanente explotación. O sea, hay que agujerear, perforar continuamente. Y cada pozo se lleva, no sé, digo un número aproximado, 6, 8 millones de dólares.
Entonces, si nadie está dispuesto a poner dinero porque no hay una rentabilidad suficiente, porque lo que te pagan por el petróleo que sacás no es el valor que se espera, y esto no funciona. Es simple, Miguel. O sea, estamos en una situación realmente lamentable. Fíjate que Nielsen, que lo han colocado un poco en el tema del petróleo, que ha sido un negociador de nuestra deuda en otros tiempos, aparecía como un estandarte o un emblema de que íbamos a tener éxito en el futuro, que eso se iba a movilizar. Pero aparentemente Nielsen no puede hacer nada hasta tanto el presidente no termine con la negociación de la deuda. Y es curioso que el gobierno ha pospuesto todo tipo de actividad, todo tipo de arreglo, todo tipo de cuestión administrativa hasta tanto no termine la negociación de la deuda. Yo creo que ahí está un poco la clave. Pero tampoco hay un plan, así que no sé qué sucede. Claro, ahora la solución del tema de la deuda tiene dos vertientes de opiniones, porque por allí el gobierno, la suprema autoridad, que es el presidente, se refiere a un tema, y desde otro sector de su misma de su mismo género le salen con algo distinto. Ha habido ya... Sí, por eso te digo, tenemos una situación de gran contradicción. ¿Y qué hacen los inversores en una situación de ese tipo? No ponen el dinero. O sea, sencillamente es eso, no hay ningún... Entonces está muerta desde el punto de vista de las inversiones. Los pozos petrolíferos siguen produciendo, pero el problema del tipo, digamos, de petróleo no convencional y gas no convencional. Pero el principal problema es que esos pozos tienen una vida muy corta, porque el petróleo convencional requiere inversión permanente. Entonces, después de 1 año y medio, seguramente va a caer la producción notablemente. O sea, si para ese tiempo no estamos ya con un montón de nuevos pozos trabajando, la producción argentina, que venía recuperándose, o sea, estamos en valores aproximadamente del 2009, porque a mediados, digamos, para el 2015 ya había descendido bastante, eso va a volver a revertirse. Lamentablemente está pasando eso. Si eso no hay... va... Cuando hablamos de petróleo, hablamos también de la inclusión del gas. Sí, lo que pasa es que yo lo nombré recién, gas y petróleo, o sea, yo generalizo, pero Vaca Muerta prácticamente tiene que ver más con el gas que con el petróleo. Inclusive... Porque vos te acordás lo que se decía, bueno... Petróleo también, ¿no? Pero pasamos de importadores a exportadores, sí, otra vez. Pero por supuesto, y te digo más, este año, por ejemplo, te voy a dar un tema interesante. Siempre hemos estado... O sea, la gente se cree que uno importa o no exporta. Nosotros siempre exportamos e importamos. Lo que cuenta es la balanza comercial. Porque por cuestiones operativas vos determinado digamos, producto te sobra, lo vendes, determinado producto lo compras. Entonces nuestra balanza ha sido siempre negativa. Y el año pasado, aunque te parezca mentira, cerramos por primera vez creo que con 72 creo millones de dólares de déficit. O sea, prácticamente por primera vez tuvimos una balanza equilibrada. O sea que veníamos bien. Y este año yo creo que no va a suceder lo mismo, lamentablemente. Nuestra producción se va a ir abajo si las inversiones pronto no vuelven a aparecer. Como estoy hablando como en privado, prácticamente han despedido a la mayoría de la gente en Vaca Muerta. O sea que en este momento no hay ninguna... ¿Qué pasa con el montaje? Hasta estaban construyendo un tipo hotel para que puedan vivir la gente que iba a ir a trabar. No sé en particular lo del hotel. El problema es que hay... Lo vi por sí, pero digo, un par de cortos lo creo, pero no conozco el caso del hotel, pero en general, digamos así, hay una ciudad muy pequeña, un pueblito llamado Añelo, que está en esa zona, y ha estado creciendo enormemente. Inclusive hay inversores de inmobiliario de la capital, no recuerdo el nombre, pero unos muy conocidos que vemos en la publicidad de todos los días, que ahora están construyendo, digamos, a todo viento, digamos, ahí en Añelo. Y o sea que evidentemente había una expectativa, una expectativa bastante importante. Lo que pasa es que en este momento es que se ha caído, o sea, el gobierno dice que no va a seguir. O sea, si lo puso Nielsen al frente de eso es porque evidentemente espera alguna medida que esto se recupere. Pero hasta que no quede claramente de dónde sale el dinero, qué capacidad, qué respaldo tiene la Argentina, no vamos a ir bien. Te digo un número interesante. Pero te quería preguntar, antes que avances en esto, ¿qué pasa con los equipos y maquinarias si se corta la producción?
se deteriora todo eso. Sí, yo diría que sí, pero si es poco tiempo, digo, no pasa absolutamente nada. Y yo diría que si no hay un futuro, se lo llevan. En la medida que sea necesario, se lo llevan a otro país, digamos. Yo creo que en este momento estaban operando cerca de 75 equipos hace poco y ahora hay en el lugar que han quedado 54, 53, no sé, una cosa así. Pero no sé si ese es el problema, porque esas cosas se resuelven rápidamente. El problema que es más grave de Vaca Muerta es que si alguien me pregunta si es rentable, no es rentable. O sea, es un tipo de producción que vos necesitas que se cumpla lo que se llama la curva de aprendizaje. O sea, que la gente necesita ser subvencionado al principio. Entonces, uno empieza a operar y a medida que va perforando, va aprendiendo, va solucionando los problemas. A la par de todo eso, va apareciendo toda la logística que no hay, porque eso es un lugar desértico. Y eso demora, supongamos. Pero claro, pero va a demorar la logística, la estructura, los productos, los servicios, van a aparecer, qué sé yo, 4 o 5 años fácilmente antes que más o menos. Pero hemos esperado tanto. Ya empezó. Sí, pero te voy a decir, o por lo menos una idea mía un poco personal de esto. El problema de Vaca Muerta es que no es rentable. Nosotros empezamos a ponerle el ojo a Vaca Muerta creo que en el 2012, 2011, por ahí, cuando salió el Lambrum. Con toda una novedad. Con toda una novedad. Y eso fue no porque se descubrió Vaca Muerta, yo creo que lo comentamos una vez, sino porque en Estados Unidos habían podido desarrollar la tecnología como para poder explotar ese tipo de petróleo, porque antes nadie se ocupaba de una formación, como en este caso, que no es un yacimiento, es una formación. Quiere decir que el yacimiento hay una concentración de petróleo, una formación es totalmente distribuido y es muy costoso, digamos, obtenerlo. Ahora, yo te hago una pregunta. Se está hablando que para el año 2027, 2030, viste que está avanzando otro tipo de energía. Es muy probable que el petróleo vaya camino a que se deje de usar como combustible. ¿Habla de las eólicas? No, las eólicas, las solares, hay un montón, digamos, alternativas que están apareciendo, ¿viste? Pero no digo eso solamente, el auto eléctrico, o sea, ese tipo de combinación, va a hacer que el petróleo a la larga deje de ser un combustible, va a terminar siendo una materia prima para hacer, por ejemplo, plástico, otro tipo de producto que vos conocés, que es muy bueno para eso. Claro, ellos los inversores lo saben, entonces aún mejorando las condiciones del país también van a retasear. La pregunta que yo me hago es, en algún momento, explotaciones marginales como la de Vaca Muerta seguramente van a perder su cuarto de hora. Digo eso nada más. Y explotaciones como la de Arabia Saudita, por ejemplo, el Oriente Medio, donde vos hacer un agujero y sacar petróleo raudales no te cuesta a nadie, de muy buena calidad, van a cubrir toda la necesidad de otro tipo de demanda. Entonces, dentro de ese contexto, la pregunta que te hago es, si Vaca Muerta demora mucho y no la explotan, va a ser demasiado tarde, porque van a tratar de mejorar el costo, pero cuando llegue el momento, la competencia que va en el mundo va a hacer que el precio del petróleo vuelva a valores, digamos, un tanto mucho más bajos y ya no será rentable la explotación. ¿Qué países se destacaron en lo que han puesto hasta el momento, hasta lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Qué países han sido los más inversionistas? En ese tipo de cosas. Acá en Vaca Muerta, por ejemplo. No, yo tengo entendido, por ejemplo, hasta Galucho mismo, por ejemplo, el caso del gas, el que fue al frente con todo, fue Tepetrol de Techín. No sé si conocí el caso. No. Tepetrol de Techín tuvo un caso muy interesante que era del año 2018 y donde arregló con el gobierno de que iba a sacar el equivalente, digamos, a 10 millones de metros cúbicos por día, si le pagaban un valor bastante importante del millón de BTU, que es la unidad que se utiliza para el gas. Y arreglaron, creo, un valor de $7.50, algo así. Un valor importante porque a los productores normales le estaban pagando por L3. Claro. Eso selló la alarma en todos los demás, porque quisieron engancharse, pero Techín siguió adelante. Y como hacen ellos siempre las cosas, como la rentabilidad es buena, le dieron con todo. Y terminaron el año con 17.500.000. O sea que prácticamente duplicaron el compromiso que tenía. Pero claro, demandaban que le pagaran los $7.50 por millón de BTU. Y el Estado terminó diciendo, yo no te puedo pagar eso, porque yo me había comprometido pagarte esto nada más que por 10 millones, pero vos estás produciendo más. Y ahí hay un conflicto que se está resolviendo en el campo judicial. Pero la pregunta es, si vos decís, ¿quién fue? Es que en el campo del gas,
que lo que más nos apremia, picó primero y marcó una diferencia notable, fue el petróleo Techín. Ahora, si bien la producción excedió el compromiso que habían tomado, es decir, bienvenido que hayan producido más. Eso claro, bueno, pero me estás pidiendo un valor alto, por eso está bien. La pregunta es, lo que quería decir el gobierno era, está bien, yo por lo que me comprometí te pago ese valor, pero lo que vos te cediste te pago el precio convencional. Claro. Ahora, necesitaría un apoyo esencial esto para que revierta en la posibilidad de que vengan capitales foráneos. Y yo creo que necesita, yo no lo tengo que decir, creo que es evidente para todos que hasta no ser transparente la situación económica de la República Argentina, no es una decisión. Hace falta que la Argentina parezca como confiable. Después la decisión es un paso siguiente, ¿no? Porque yo me imagino los índices de desocupación cómo van a aumentar si es que se concreta ahora en el próximo tiempo. Ni hablemos. Pero mientras tanto te cuento un tema interesante. El gobernador de Neuquén, eje de Vaca Muerta está ahí básicamente, claro. Está hablando que él está esperando que todo esto se solucione porque dice que vendrían, no me atrevo a decir el número porque me parece que es una exageración, pero hace falta 200.000 millones de dólares, prácticamente una deuda externa, ¿viste? De dinero que podrían los inversores. ¿No serán falsas promesas? Y es que ese número siempre se trabajó desde hace un montón de años, siempre ese número, y hasta ahora tengo entendido que se pusieron 27.000 millones, 30.000 millones nada más. Claro, porque esto que nos sorprende a nosotros, yo por ejemplo soy un simple lector de las informaciones que transcurren, me imagino en oídos de un empresario que pensaba llevar adelante un emprendimiento con una buena inversión y ve estos tiros y aflojes y esta falta de y cuando se entran a judicializarlo. Claro, pero fíjate, te hago un comentario. Argentina tuvo un programa, yo lo veo así, ¿no? En la época de Macri, más allá del aspecto político, hubo una serie de especialistas que empezaron a plantear solución a la energía renovable, o sea, básicamente eólica y solar. Y entonces aquí largaron un programa donde produjeron una serie de licitaciones. Las licitaciones consistían en que la ganaba aquella empresa que ponía un parque solar, un parque eólico, donde Argentina se comprometía a tomarle en su sistema interconectado la energía, a tomarla, y se la daba, y la licitación la ganaba el que cotizaba el valor más bajo en dólares por megavatio. Entonces, ¿qué sucedió? Que fue realmente exitoso para mí, porque hubo valores tan bajos como $47 por megavatio, y eso del mundo, energía renovable, es para mí el valor más bajo que existe. Hay que entender que la energía... ¿En cuánto promedia más o menos? No, en el mundo se ha manejado, no, inclusive acá también, no todo, te voy a explicar que no es tan simple, porque cuando yo te digo vos, mirá, te cotizo un valor relativamente bajo, es porque planteé mi instalación en el lugar más conveniente. O sea, mi llegada al sistema interconectado está ahí nomás. Tengo un lugar donde, por ejemplo, si es eólica, los vientos son permanentes y soplan todo el día en cantidad. Entonces, excesivos son. Claro, el precio no es solo el hecho de que el tipo que ingenioso que fue, sino que que eligió un lugar que la naturaleza le ha hecho todos los favores, por así decirlo. Pero digo, esos valores tan bajos no se habían logrado. A su vez, la tecnología de la energía renovable va bajando su costo continuamente. Eso es lo bueno que tiene. Por ejemplo, vos no lo vas a creer, pero en energía fotovoltaica, hoy día está en valores 20 veces más bajos que en la década del 90, por ejemplo, para que vos veas cómo evolucionó la tecnología. Claro. Antes era un mito, hoy día es una realidad. Hay una gran diferencia. Entonces, la cuestión es que esta gente licitó y ganó. Ahora yo te hago una pregunta. Vos empezaste a trabajar y de golpe te dicen que bueno, que vos no podés... la plata vino de afuera. Los inversores están afuera. O sea que vos generás energía, el sistema interconectado en este momento de Escamesa te liquida el dinero en dólares o equivalente, o los tenés que cambiar y los tenés que mandar afuera. Y no están las condiciones como para eso. Y te dicen, no se puede sacar, no se puede sacar dólares. ¿Qué te parece que puede funcionar? Se para todo. Se para todo.
qué lástima. Es simple, o sea que además todos saben que nosotros tenemos fama de no cumplidores, entonces cada vez que aparece una cosa de esta es algo difícil. Le han buscado la forma en su momento de crear una especie de seguro, o sea, la pregunta es, ¿cómo vos estás seguro? Eso sucede en Argentina, nomás que Camesa, que el administrador del mercado eléctrico, te va a pagar. Y entonces crearon una especie de seguro, ¿viste? Donde si no te pagaba Camesa, te pagaba el seguro. Se inventaron todos los artificios propios que tenemos nosotros, pero bueno, con una situación como la que hay ahora, eso no alcanza, porque te ha cortado hasta esa posibilidad. Y esto tiende a deteriorarse más a medida que pasa el tiempo. No sé, sin arreglo, ¿no? Lo que están haciendo, los generadores que están generando, no le queda otro remedio, están generando. Ahora los que todavía no terminaron de hacer la instalación están parados. Y ahí está, y eso es una pérdida, porque cuando va a iniciar un proyecto conviene empezarlo y terminarlo, no dejar la cosa a medio camino, aumenta tus costos. Y después habrá reclamo de parte del proveedor, habrá juicio, que es ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero aplicaríamos acá el refrán criollo, ¿no? El que se quema con leche, después se sigue cuando ve una vaca llorar. Y por eso ¿Quién va a venir a invertir? ¿No? Bueno, terminamos en eso. ¿Quién va a venir a invertir? No hay otra forma. Bueno, esa es la realidad que tenemos. O sea, yo creo que Argentina está arreglando la deuda. El presidente decidió no ocuparse, da la impresión, de otros temas, tratando de arreglar el tema de la deuda. Mi opinión, daría la impresión que la estrategia de decir esta es la situación de la Argentina, está mala, que al negociar la deuda de estas condiciones, los acreedores, un poco desesperados, van a acceder a que le hagan una quita bastante importante. Yo creo que tiene que ver con alguna estrategia, tengo que pensar eso. Lo que sí que esto me hace acordar qué es lo que le pasa a la Argentina, y yo hasta puedo jugar a Macri con eso. El MIC, por ejemplo, cuando te da los cursos, hay los cursos que te habla de, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la gestión. Y es muy simple, que es así, dice, si vos te han puesto a cargo de alguna instalación importante que no conocés, normalmente viste que en el management van cambiando la gente el lugar y vos decís, che, ¿cómo pusieron a este tipo si no sabe nada de eso? Y las empresas grandes lo hacen porque dicen, este no sabe, pero tiene una gran experiencia en otro tipo de cosas y rápidamente se da cuenta. Entonces la ley es así. Yo me hago cargo de algo que es nuevo, que no conozco, pero tengo una grandísima experiencia. Lo primero que hago, ocupo un mes en recorrer toda la instalación, en mirar y entender ¿de qué se trata? Cuál es mi negocio. Yo otros 2 meses tengo para empezar a trabajar, relacionarme con mi gente, no traer un tipo de afuera porque va a ser tan nabo como yo, ¿viste? Claro. Te digo por las cosas que vos ves que pasan inclusive con la política. Y descubrir cuáles son las personas que mejor conocen el negocio. Bueno, me alío con esas, siempre soy el capo yo, siempre tomo decisiones, uso mi nivel de inteligencia y establezco un plan estratégico. Y ahí viene lo último. En los meses siguientes, cuando completás los 6 meses de que te hiciste cargo, mirá qué interesante. Entonces, en ese momento, más vale que tirás el plan, ponés en marcha todo, que todos saben cómo vas a tener el timón, que todos saben qué vela vas a usar, que vos sabes dónde querés llegar, que todos saben, y ahí arrancás. Y ahí viene el porqué. Porque si vos no haces eso, y no haces nada, y estás siempre enredado en todas las mismas cosas, y no tenés ninguna definición, en un año, la gente que estás administrando van a tomar la iniciativa por vos. Entonces, ¿para qué te pusieron ahí? No sirvió para nada. Brillante, estimado Mauricio. Gracias por habernos ilustrado. Ojalá que la próxima vez pueda venir a decir, mirá, nos equivocamos de cabo a rabo y hay inversiones y esto se mueve y va. Alguna solución tiene que aparecer en algún momento, ¿no? Yo creo que está está en el ser argentino el programa más grande que tenemos. Allí estamos. Somos muy contradictorios los argentinos, estamos siempre en eso. Señores, nos ha acompañado para hablarnos desde el punto de vista de su experiencia el ingeniero Mauricio Becchi, que es asesor en temas energéticos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Wander. ¿Y qué pasa con Vaca Muerta? Porque hay un silencio sospechoso. Y escuché algo, y he leído algo por allí, de que hay un parate casi total. Por eso nos decidimos una vez más a molestarlo a nuestro amigo el ingeniero Mauricio Becchi, que es consultor fundamentalmente en temas energéticos y que con su buena predisposición dijo, allá voy a estar, y aquí llegó. 6 minutos antes del horario pactado, una barbaridad. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Miguel.
Bueno, ¿qué pasa con Vaca Muerta? Porque la última vez que vos viniste, yo te estaba escuchando en el archivo, que yo te invité, hablábamos pues, del tema de la energía, lo potencial que podía ser, lo de Vaca Muerta, ¿y ahora? Qué buena pregunta. Yo voy a hacer un poco una broma, un chiste como referencia porque lo puede ilustrar perfectamente. Y Vaca Muerta en este momento es como una vaca que todos los días le sacamos leche porque está produciendo, no ha cambiado esa situación, pero nadie le da de comer. Entonces la pregunta es cuánto tiempo puede sobrevivir la vaca produciendo sin que nadie la alimente. El problema es que en Vaca Muerta se cortaron todas las inversiones. O sea, por la situación del país, digamos, por el problema de la deuda, por la baja confiabilidad que hay, etcétera, etcétera, por el hecho también de que del control de la tarifa, que todos nos ponemos contentos porque no nos sube la tarifa, pero la tarifa tiene que ver con eso, la falta de inversiones, porque vos para poder, digamos, explorar... Y eso que esté congelado el tema de los combustibles... No arregla nada, pues eso no arregla nada, al contrario, o sea, no deja de ser un problema porque el dinero para la inversión empieza a desaparecer, hay poca confianza que pueda recuperar la inversión y la gente no... Y, digamos, la Vaca Muerta no se perfora. O sea, el tema principal de Vaca Muerta, no Vaca Muerta, el tema nuestro del petróleo es así. Nosotros venimos perdiendo, por lo menos reserva comprobada de petróleo continuamente, de petróleo convencional, el que siempre han estado explotando. Y aparece Vaca Muerta, entonces vamos compensando. Y en este momento estamos en una situación donde el 19% del petróleo que producimos proviene de no convencional, o sea, de Vaca Muerta, de shale oil. Y el 47%, el 45% del gas pasa lo mismo. O sea que vamos derecho a un tipo de combustible como el que se produce en Vaca Muerta, porque nuestras reservas naturales han ido decreciendo. Pero ¿Y con qué nos vamos a quedar? Pero hay un pequeño problema, o sea que ese tipo de producción necesita permanente explotación. O sea, hay que agujerear, perforar continuamente. Y cada pozo se lleva, no sé, digo un número aproximado, 6, 8 millones de dólares. Entonces, si nadie está dispuesto a poner dinero porque no hay una rentabilidad suficiente, porque lo que te pagan por el petróleo que sacas no es el valor que se espera, y esto no funciona. Es simple, Miguel. O sea, estamos en una situación realmente lamentable. Fíjate que Nielsen, que lo han colocado un poco en el tema del petróleo, que ha sido un negociador de nuestra deuda en otros tiempos, aparecía como un estandarte o un emblema de que íbamos a tener éxito en el futuro, que eso se iba a movilizar. Pero aparentemente Nielsen no puede hacer nada hasta tanto el presidente no termine con la negociación de la deuda. Y es curioso que el gobierno ha pospuesto todo tipo de actividad, todo tipo de arreglo, todo tipo de cuestión administrativa hasta tanto no termine la negociación de la deuda. Yo creo que ahí está un poco la clave. Pero tampoco hay un plan, así que no sé qué sucede. Claro, ahora la solución del tema de la deuda tiene dos vertientes de opiniones, porque por allí el gobierno, la suprema autoridad, que es el presidente, se refiere a un tema y desde otro sector de su misma de su mismo género le salen con algo distinto. Ha habido ya... Sí, por eso te digo, tenemos una situación de gran contradicción. ¿Y qué hacen los inversores en una situación de ese tipo? No ponen el dinero. O sea, sencillamente es eso, no hay ningún... Entonces está muerta desde el punto de vista de las inversiones. Los pozos petrolíferos siguen produciendo, pero el problema del tipo, digamos, de petróleo no convencional y gas no convencional. Pero el principal problema es que esos pozos tienen una vida muy corta, porque el petróleo convencional requiere inversión permanente. Entonces, después de 1 año y medio, seguramente va a caer la producción notablemente. O sea, si para ese tiempo no estamos ya con un montón de nuevos pozos trabajando, la producción argentina, que venía recuperándose, o sea, estamos en valores aproximadamente del 2009, porque a mediados, digamos, para el 2015 ya había descendido bastante, eso va a volver a revertirse. Lamentablemente está pasando eso. Si eso va... Cuando hablamos de petróleo, hablamos también de la inclusión del gas. Sí, lo que pasa es que yo lo nombré recién, gas y petróleo, o sea, yo generalizo, pero Vaca Muerta prácticamente tiene que ver más con el gas que con el petróleo.
Inclusive... Porque vos te acordás lo que se decía, bueno, petróleo también, ¿no? Pero pasamos de importadores a exportadores sí, otra vez. pero por supuesto, y te digo más, este año, por ejemplo, te voy a dar un tema interesante, siempre hemos estado, o sea, la gente se cree que uno importa o no exporta, nosotros siempre exportamos e importamos, lo que cuenta es la balanza comercial. Porque por cuestiones operativas vos determinado digamos, producto te sobra, lo vendes, determinado producto lo compras, entonces nuestra balanza ha sido siempre negativa. Y el año pasado, aunque te parezca mentira, cerramos por primera vez creo que con 72 creo millones de dólares de déficit, o sea, prácticamente por primera vez tuvimos una balanza equilibrada, o sea que veníamos bien. Y este año yo creo que no va a suceder lo mismo, lamentablemente. Nuestra producción se va a venir abajo si las inversiones pronto no vuelven a aparecer. Como estoy hablando como en privado, prácticamente han despedido a la mayoría de la gente en Vaca Muerta, o sea que en este momento no hay ninguna... ¿Qué pasa con el montaje? Hasta estaban construyendo un tipo hotel para que puedan vivir la gente que iba a ir a trabajar. No sé en particular lo del hotel. El problema que hay... Lo vi por sí, televisión, pero digo, un par de cortos lo creo, pero no conozco el caso del hotel, pero en general, digamos así, hay una ciudad muy pequeña, un pueblito llamado Añelo, que está en esa zona, y ha estado creciendo enormemente. Inclusive hay inversores de inmobiliario de la capital, no recuerdo el nombre, pero unos muy conocidos que vemos en la publicidad de todos los días, que están construyendo, digamos, a todo viento, digamos, ahí en Añelo. Y o sea que evidentemente había una expectativa, una expectativa bastante importante. Lo que pasa es que en este momento es que se ha caído, o sea, el gobierno dice que no va a seguir. O sea, si lo puso Nielsen al frente de eso es porque evidentemente espera alguna medida que esto se recupere. Pero hasta que no quede claramente de dónde sale el dinero, qué capacidad, qué respaldo tiene la Argentina, no vamos a seguir bien. Te digo un número interesante. Pero te quería preguntar, antes que avances en esto, ¿qué pasa con los equipos y maquinarias si se corta la producción? ¿Se deteriora todo eso? Sí, yo diría que sí, pero si es poco tiempo, no pasa absolutamente nada. Y yo diría que si no hay un futuro, se los llevan. En la medida que sea necesario, se los llevan a otro país, digamos. Yo creo que en este momento estaban operando cerca de 75 equipos hace poco y ahora hay en el lugar que han quedado 54, 53, no sé, una cosa así. Pero no sé si ese es el problema, porque esas cosas se resuelven rápidamente. El problema que es más grave de Vaca Muerta es que si alguien me pregunta si es rentable, no es rentable. O sea, es un tipo de producción que vos necesitas que se cumpla lo que se llama la curva de aprendizaje. O sea, que la gente necesita ser subvencionado al principio. Entonces, uno empieza a operar y a medida que va perforando, va aprendiendo, va solucionando los problemas. A la par de todo eso, va apareciendo toda la logística que no hay, porque ese es un lugar desértico. Y eso demora, supongamos. Pero claro, pero va a demorar la logística, la estructura, los productos, los servicios, van a aparecer, 4 o 5 años fácilmente, antes que más o menos... Pero hemos esperado tanto. Ya empezó. Sí, pero te voy a decir, o por lo menos una idea mía un poco personal de esto. El problema de Vaca Muerta es que no es rentable. Nosotros empezamos a poner el ojo a Vaca Muerta creo que en el 2012, 2011, por ahí, cuando salió el Gran Brum. Con toda una novedad. Y eso fue no porque se descubrió Vaca Muerta, yo creo que lo comentamos una vez, sino porque en Estados Unidos habían podido desarrollar la tecnología como para poder explotar ese tipo de petróleo, porque antes nadie se ocupaba de una formación, como en este caso, que no es un yacimiento, es una formación. Quiere decir que el yacimiento hay una concentración de petróleo, una formación es totalmente distribuido y es muy costoso, digamos, obtenerlo. Ahora, yo te hago una pregunta. Se está hablando que para el año 2027, 2030, viste que está avanzando otro tipo de energía. Es muy probable que el petróleo vaya camino a que se deje de usar como combustible. ¿Habla de las eólicas? No, las eólicas, las solares, hay un montón, digamos, alternativas que están apareciendo, ¿viste? Pero no digo eso solamente, el auto eléctrico, o sea, todo ese tipo de combinación, va a hacer que el petróleo a la larga deje de ser un combustible, va a terminar siendo una materia prima para hacer, por ejemplo, plástico, otro tipo de producto que vos conocés, que es muy bueno para eso. Claro, y ellos los inversores lo saben, entonces aún mejorando las condiciones del país también van a retrasar. La pregunta que yo me hago es,
en algún momento explotaciones marginales como la de Vaca Muerta seguramente van a perder su cuarto de hora. Digo eso nada más. Y explotaciones como la de Arabia Saudita, por ejemplo, el Oriente Medio, donde vos hacer un agujero y sacar petróleo a raudales no te cuesta a nadie, de muy buena calidad, van a cubrir toda la necesidad de otro tipo de demanda. Entonces, dentro de ese contexto, la pregunta que te hago es, si Vaca Muerta demora mucho y no la explotan, va a ser demasiado tarde, porque van a tratar de mejorar el costo, pero cuando llegue el momento, la competencia que va en el mundo va a hacer que el precio del petróleo vuelva a valores, digamos, un tanto mucho más bajos y ya no será rentable la explotación. ¿Qué países se destacaron en lo que han puesto hasta el momento, hasta lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Qué países han sido los más inversionistas? En ese tipo de cosas. Acá en Vaca Muerta, por ejemplo. No, yo tengo entendido, por ejemplo, hasta Galucho mismo, por ejemplo, el caso del gas, el que fue al frente con todo, fue Tepetrol de Techín. No sé si conocí el caso. No. Tepetrol de Techín tuvo un caso muy interesante que era del año 2018 y donde arregló con el gobierno de que iba a sacar el equivalente, digamos, a 10 millones de metros cúbicos por día, si le pagaban un valor bastante importante del millón de BTU, que es la unidad que se utiliza para el gas. Y arreglaron, creo, un valor de $7.50, algo así. Un valor importante porque a los productores normales le estaban pagando por L3. Claro. Eso selló la alarma en todos los demás, porque quisieron engancharse, pero Techín siguió adelante. Y como hacen ellos siempre las cosas, como la rentabilidad es buena, le dieron con todo. Y terminaron el año con 17.500.000. O sea que prácticamente duplicaron el compromiso que tenía. Pero claro, demandaban que le pagaran los $7.50 por millón de BTU. Y el Estado terminó diciendo, yo no te puedo pagar eso, porque yo me había comprometido pagarte esto nada más que por 10 millones, pero vos estás produciendo más. Y ahí hay un conflicto que se está resolviendo en el campo judicial. Pero la pregunta es, si vos decís, ¿quién fue? Es que en el campo del gas, que es lo que más nos apremia, picó primero y marcó una diferencia notable, fue el petróleo de Techín. Ahora, si bien la producción excedió el compromiso que habían tomado, es decir, bienvenido que hayan producido más. Eso claro, pero me estás pidiendo un valor alto, por eso está bien. La pregunta es, lo que quería decir el gobierno era, está bien, yo por lo que me comprometí te pago ese valor, pero lo que vos te cediste te pago el precio convencional. Claro. Ahora, necesitaría un apoyo esencial esto para que revierta en la posibilidad de que vengan capitales foráneos. Y yo creo que necesita, yo no lo tengo que decir, creo que es evidente para todos que hasta no se transparente la situación económica de la República Argentina, no es una decisión. Hace falta que la Argentina parezca como confiable. Después la decisión es un paso siguiente, ¿no? Porque yo me imagino los índices de desocupación cómo van a aumentar si es que se concreta ahora en el próximo tiempo. Ni hablemos. Pero mientras tanto te cuento un tema interesante. El gobernador de Neuquén, eje de Vaca Muerta está ahí básicamente, está hablando que él está esperando que todo esto se solucione porque dice que vendrían, no me atrevo a decir el número porque me parece que es una exageración, pero hace falta $200.000 millones de dólares, prácticamente una deuda externa, ¿viste? De dinero que podrían los inversores. ¿Te das cuenta? ¿No serán falsas promesas? Y es que ese número siempre se trabajó desde hace un montón de años, siempre ese número. Y hasta ahora tengo entendido que se pusieron 27.000 millones, 30.000 millones nada más. Claro, porque esto que nos sorprende a nosotros, yo por ejemplo, soy un simple lector de las informaciones que transcurren, me imagino en oídos de un empresario que pensaba llevar adelante un emprendimiento con una buena inversión y ve estos tiros y aflojes y esta falta de y cuando se entran a judicializarlo. Claro, pero fíjate, te hago un comentario. Argentina tuvo un programa, yo lo veo así, ¿no? En la época de Macri, más allá del aspecto político, hubo una serie de especialistas que empezaron a plantear solución a la energía renovable, o sea, básicamente eólica y solar. Y entonces largaron un programa
donde produjeron una serie de licitaciones. Las licitaciones consistían en que la ganaba aquella empresa que ponía un parque solar, un parque eólico, donde Argentina se comprometía a tomarle en su sistema interconectado la energía, a tomarla, y se la daba, y la licitación la ganaba el que cotizaba el valor más bajo en dólares por megavatio. Entonces, ¿qué sucedió? Que fue realmente exitoso para mí, porque hubo valores tan bajos como $47 por megavatio, y eso del mundo, energía renovable, es para mí el valor más bajo que existe. Hay que entender que la energía... ¿En cuánto promedia más o menos? No, en el mundo se ha manejado, no, inclusive acá también, no todo, te voy a explicar que no es tan simple, porque cuando yo te digo vos, mirá, te cotizo un valor relativamente bajo, es porque planteé mi instalación en el lugar más conveniente. O sea, mi llegada al sistema interconectado está ahí nomás. Tengo un lugar donde, por ejemplo, si es eólica, los vientos son permanentes y soplan todo el día en cantidad. Entonces, excesivos son. Claro, el precio no es solo el hecho de que el tipo, qué ingenioso que fue, sino que, que eligió un lugar que la naturaleza le ha hecho todos los favores, por así decirlo. Pero digo, esos valores tan bajos no se habían logrado. A su vez, la tecnología de la energía renovable va bajando su costo continuamente. Eso es lo bueno que tiene. Por ejemplo, vos no lo vas a creer, pero en energía fotovoltaica, hoy día está en valores 20 veces más bajos que en la década del 90, por ejemplo, para que vos veas cómo evolucionó la tecnología. Claro. Antes era un mito, hoy día es una realidad. Hay una gran diferencia. Entonces, la cuestión es que esta gente licitó y ganó. Ahora yo te hago una pregunta. Vos empezaste a trabajar y de golpe te dicen que bueno, que vos no podés, la plata vino de afuera, los inversores están afuera, o sea que vos generás energía, el sistema interconectado en este momento de Escamesa te liquida el dinero en dólares o equivalente, o los tenés que cambiar y los tenés que mandar afuera, y no están las condiciones como para eso, y te dicen no se puede sacar, no se puede sacar dólares. Entonces, ¿qué te parece que puede funcionar? Se para todo. Es simple, o sea que además todos saben que nosotros tenemos fama de no cumplidores, entonces cada vez que aparece una cosa de esta es algo difícil. Le han buscado la forma en su momento de crear una especie de seguro, o sea, la pregunta es, ¿cómo vos estás seguro? Eso sucede en Argentina nomás, que Camesa, que el administrador del mercado eléctrico, te va a pagar. Y entonces crearon una especie de seguro, ¿viste? Donde si no te pagaba Camesa, te pagaba el seguro. Se inventaron todos los artificios propios que tenemos nosotros, pero bueno, con una situación como la que hay ahora, eso no alcanza, porque te ha cortado hasta esa posibilidad. Y esto tiende a deteriorarse más a medida que pasa el tiempo. No sé. Sin arreglo, ¿no? Lo que están haciendo, los generadores que están generando, no le queda otro remedio, están generando. Ahora los que todavía no terminaron de hacer la instalación, están parados. Y ahí está. Y eso es una pérdida, porque cuando ven iniciar un proyecto, conviene empezarlo y terminarlo, no dejar la cosa a medio camino, aumenta tus costos. Y después habrá reclamo de parte del proveedor, habrá juicio, que es ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero aplicaríamos acá el refrán criollo, ¿no? El que se quema con leche, después se sigue cuando ve una vaca. Y por eso ¿quién va a venir a invertir? ¿No? Bueno, terminamos en eso. ¿Quién va a venir a invertir? No hay otra forma. Bueno, esa es la realidad que tenemos. O sea, yo creo que Argentina está arreglando la deuda. El presidente decidió no ocuparse, da la impresión, de otros temas, tratando en arreglar el tema de la deuda. Mi opinión, daría la impresión que la estrategia de decir esta es la situación de la Argentina, está mala, que al negociar la deuda de estas condiciones, los acreedores, un poco desesperados, van a acceder a que le hagan una quita bastante importante. Yo creo que tiene que ver con alguna estrategia, tengo que pensar eso. Lo que sí que esto me hace acordar qué es lo que le pasa a la Argentina, y yo hasta puedo jugar a Macri con eso. El MIT, por ejemplo, cuando te da los cursos, hay los cursos que ahí te habla de, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la gestión. Y es muy simple, que es así, dice, si vos sos, te han puesto a cargo de alguna instalación importante que no conocés, normalmente viste que en el management van cambiando la gente el lugar y vos decís, che, ¿cómo pusieron a este tipo si no sabe nada de eso? Y las empresas grandes lo hacen porque dicen, no sabe, pero tiene una gran experiencia en otro tipo de cosas y rápidamente se da cuenta. Entonces la ley es así. Yo me hago cargo de algo que es nuevo, que no conozco, pero tengo una grandísima experiencia. Lo primero que hago, ocupo un mes en recorrer todas las instalaciones, mirar y entender ¿de qué se trata? Cuál es mi negocio. Yo otros 2 meses tengo para empezar a trabajar, relacionarme con mi gente,
No traer un tipo de afuera porque va a ser tan nabo como yo, ¿viste? Claro. Te digo por las cosas que vos ves que pasan inclusive con la política. Sí, somos testigos. Y descubrir cuáles son las personas que mejor conocen el negocio. Bueno, me alío con esa, siempre soy el capo yo, siempre tomo decisiones, uso mi nivel de inteligencia y establezco un plan estratégico. Y ahí viene lo último. En los meses siguientes, cuando completás los 6 meses de que te hiciste cargo, mirá qué interesante. Entonces, en ese momento, más vale que tirás el plan, ponés en marcha todo, que todos saben cómo vas a tener el timón, que todos saben qué vela vas a usar, que vos sabes dónde querés llegar, que todos saben, y ahí arrancás. Y ahí viene el porqué. Porque si vos no haces eso, y no haces nada, y estás siempre enredado en todas las mismas cosas, y no tenés ninguna definición, en un año, la gente que estás administrando van a tomar la iniciativa por vos. Entonces, ¿para qué te pusieron ahí? No sirvió para nada. Brillante, estimado Mauricio. Gracias por habernos ilustrado. Ojalá que la próxima vez pueda venir a decir, mirá, nos equivocamos de cabo a rabo y hay inversiones y esto se mueve y va. Alguna solución tiene que aparecer en algún momento, ¿no? Yo creo que está en el ser argentino el programa más grande que tenemos. Allí estamos. Somos muy contradictorios los argentinos, estamos siempre en eso. Señores, nos ha acompañado para hablarnos desde el punto de vista de su experiencia el ingeniero Mauricio Becchi, que es asesor en temas energéticos. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Wander.